Uno de los actos destacados cada año dentro de las actividades del Día de Canarias es una competición de arrastre de ganado. En un principio la capital tinerfeña iba a ser el escenario de esta cita, pero finalmente el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidió no celebrarlo en este municipio porque va en contra de la ordenanza de protección de animales que está en vigor en Santa Cruz de Tenerife. Una decisión que ha provocado, por ejemplo, el malestar de la Federación de Arrastre de Ganado, que asegura que los ganaderos no son maltratadores de animales. Pues este es el asunto sobre el que queremos debatir esta mañana, porque hay muchas cuestiones sobre la mesa que vamos a abordar esta mañana. Las decimos con Sandra Barrera, que es abogada y presidenta del Grupo Animales. ¿Qué tal, Sandra? Gracias por estar con nosotros un día más. Y también contamos con la presencia de Antonio Llorens, que es viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, señor Llorens? Gracias por estar con nosotros en esta mañana, en el que vamos a plantear pues este asunto como punto de partida para hablar de protección de animales en nuestro archipiélago, y partiendo de lo que se considera un deporte autóctono, porque lo es, un deporte según el Gobierno de Canarias. ¿Cómo lo observan desde el Gobierno de Canarias? ¿Esto es un maltrato? ¿Cómo ve la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para empezar? El maltrato no va ligado con una actividad concreta, como en este caso en concreto, ¿no? La nueva ley que estamos impulsando recoge la defensa del arrastre de ganado y de la existencia de animales de tiro en las romerías, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Evidentemente tendrán que cumplirse unos requisitos concretos que evitan que pueda haber cualquier sospecha de maltrato animal, pero en principio no tiene por qué ir aparejado una cosa con la otra. Entonces entendemos que no justifica de alguna manera la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz, o sí en vigor de la normativa. El Ayuntamiento de Santa Cruz tiene una ordenanza municipal, imagino que habrá aplicado su ordenanza municipal, y es cierto que esa ordenanza municipal tendrá que adaptarse a la futura ley una vez que sea aprobada, porque así se recoge en el propio texto de la ley. Sandra, ¿cómo observas tú esta cuestión? ¿Ha sido una decisión acertada que puede marcar la visión que tengan otros municipios, o bien dependerá de lo que pase con la ley, como dice el señor Llorens? A ver, en realidad la ordenanza de Santa Cruz de Tenerife es un fiel reflejo de la ley que tenemos en la actualidad, que es la ley 891, que en realidad hay un gran desamparo del ganado bovino dentro de esta ley y por ende de los arrastres de ganado y de los animales en las romerías, ¿no? Pero sí que es verdad que la ley y por ende, como digo, la ordenanza señalan que los espectáculos están prohibidos siempre y cuando los animales tengan o conlleve un sufrimiento para ellos, ¿no? De manera que, de alguna forma, el ayuntamiento parece ser presumido que hay sufrimiento en ese ganado, ¿no? En el arrastre. Bueno, pues eso es lo que hay que dilucidar, es decir, ¿es sufrimiento el arrastre? Lo que tiene que empezar a conocer el ciudadano es que las tradiciones, los deportes no están nunca, ni deben estarlo, por encima de lo que es el bienestar animal. La protección de los animales y el amparo de estos animales está muy por encima del deporte y de la tradición, y tenemos siempre que darle cobertura a esos animales. En realidad el sufrimiento, cuando se habla de sufrimiento, no quiere decir que estemos maltratando al animal durante el desfile o durante la romería de forma explícita con un palo. Quiere decir que el sufrimiento va más allá de eso. Puede ser un sufrimiento psicológico, puede ser un sufrimiento incluso solamente en las prácticas antes de ir a esos arrastres de ganado o antes de ir a las romerías. Mira, Grupo Animalia, COADA y la Asociación Ámbar, junto con el Colegio de Veterinarios, pusimos un proyecto en el año 2014 en la Consejería de Ganadería. Y ese proyecto era para mejorar las romerías, es decir, para mejorar la manipulación y controlar el estrés de los animales para que ese sufrimiento no se dé. Y eso es importante. Yo creo que se trata únicamente de conseguir que los animales no sufran y que el estrés esté gestionado. ¿Qué es el estrés? Todos aquellos padecimientos negativos que se generan a partir de influencias que les afectan, por ejemplo, la gente, fuegos artificiales, el peso. Cuando uno llega a una romería, nosotros en el proyecto, por ejemplo, pusimos que tenían los animales que ser pesados, y una vez se les pesa, se determina en ese momento cuántas personas pueden subir a una carreta, y por supuesto en la carreta no se puede hacer asadero ninguno por dignidad del animal. Esto fue algo aprobado por el Colegio de Veterinarios y fuimos a la consejería. Es decir, esto es muy importante porque el sufrimiento es durante el trayecto que llega el animal a la romería, el sufrimiento es el embarque del animal y el desembarque del animal, y esto la gente no se da cuenta, que los ganaderos llevan a estos animales, no los llevan en jaulas ganaderas, los llevan en unas camionetas cualquiera, donde la cruz del animal está por encima de la dársena azul que lleva la camioneta. Eso ya es sufrimiento y es inseguridad para el ciudadano en una autopista. Es decir, que sufrimiento son muchas cosas y que se trata únicamente, Marta, de en realidad garantizar que el estrés de esos animales esté controlado,
tanto en los arrastres como en las romerías. Nos hemos puesto nosotros en contacto también con la Federación de Arrastre de Ganado, pero han declinado la invitación a venir esta mañana con nosotros porque en particular se mostraron muy enfadados con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife porque aseguraban que de alguna manera se les tildaba de maltratadores. Usted ha tenido además reciente contacto con la Federación de Arrastre. Me parece un colectivo como otros tantos muy digno, ¿no? Y que además lo que quiere defender la tradición, que no se pierda la tradición, y que defender la tradición no tiene que ir en contra o no va en contra de que los animales no tengan sufrimiento. Es decir, prohibir es fácil. Lo complicado es, sin prohibir, reglamentar adecuadamente. Que imagino que será lo que se está estudiando, ¿no? Por supuesto. El Gobierno de Canarias en ese sentido, tanto al arrastre de ganado como lo que es la utilización de animales en romería, que entendamos que son animales que ya no se utilizan en las labores del campo y que por lo tanto estas razas se pueden perder. Una manera de no perderlas es utilizarlos o mostrarlos al público en general en estas actividades, ¿no? Si las reglamentamos adecuadamente no habrá ningún problema. Yo me he sentado con estos colectivos, me he sentado con el Grupo Animalia, me he sentado con otros muchos colectivos y este tipo de cuestiones se puede reglamentar sin ningún problema. Prohibir, insisto, es sencillo. Lo complicado es permitir reglamentando adecuadamente. Claro, y ahora que se está trabajando precisamente en mejorar la concepción general del cuidado animal en Canarias, y que Canarias siempre ha sido pionera en ese campo, imagino que no sé si el arrastre de ganado en particular estará siendo sometido a alguna revisión, como apuntaba Sandra en el caso de las romerías, a lo mejor el peso o las circunstancias, no sé si aquí cabe algún tipo de modificación. Bueno, hay un artículo en la ley que contempla este tipo de cuestiones y que además evidentemente habrá un desarrollo reglamentario y habrá unas ordenanzas municipales. Yo creo que se está en el camino adecuado y nadie se va a salir de ese camino, inclusive, insisto mucho, las federaciones de arrastre con las cuales yo he estado sentado y me parece que son personas bastante razonables. Bueno, sí, Sandra, rápidamente, luego seguimos, en pleno consenso con don Antonio, porque efectivamente vamos por el buen camino, es decir, no estamos hablando ahora mismo, porque no es el momento de prohibir animales en las romerías, sino de generar ese respeto y de que el bienestar animal esté por encima, ¿no?, siempre de la tradición. Pero sí que es verdad que la nueva ley contempla 4 puntos fundamentales y por algo empezamos. Contempla, por ejemplo, que los animales durante el arrastre o en las romerías no pueden llevar ataduras que les produzcan molestias o dolor. Esto es importantísimo porque llegamos a las romerías y están los animales atados con una anilla, un palo, eso es inconcebible. Bueno, pues eso ya está prohibido. Están prohibidas las varas metálicas con punzones para darle a los animales. Está prohibido también. Y 2 cosas más, el transporte va a estar ya medianamente regulado y por otra parte no puede haber ningún tipo de sobreesfuerzo en estas actividades y eso lo contempla la nueva ley. Vale, ¿qué entendemos por sobreesfuerzo? Ese es el problema. ¿Los animales en el arrastre de ganado llevan sufrimiento, llevan sobreesfuerzo? Bueno, pues esa es la cuestión que planteamos. Luego seguimos profundizando en ello, porque hoy tenemos tiempo, señor Llorens, si les parece, porque tenemos a nuestro compañero Carlos Centurión, que ha estado precisamente recogiendo qué nos cuentan nuestras personas que nos siguen en las redes sociales. Vamos a dar un adelanto, Carlos, y luego seguimos después de la publicidad. Así es, muy buenos días a los tres. Sobre este tema tan interesante estamos debatiendo en nuestras redes sociales, preguntándole su opinión. ¿Ha hecho bien el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al prohibir el arrastre? ¿Debería no permitirse en más sitios o los animales no sufren y deben de protegerse las tradiciones? ¿Qué es el arrastre? ¿Es deporte? ¿Es tradición? ¿Es maltrato? Hasta el momento la mayoría nos dice que no le gusta el arrastre y ve bien que no se permita. Distinto piensa Íñigo, que cree que es una tradición y debe protegerse, y Erika, que también lo ve como algo autóctono. ¿Qué piensan ustedes? Estamos repasando sus reflexiones, que pueden dejarnos en el Facebook o si lo prefieren en el Twitter. Luego veremos más respuestas. Ya les advierto y adelanto que la mayoría está en contra del arrastre. En unos minutos, Marta, volvemos a ver más respuestas que nos han dejado en las redes. Luego seguimos viendo. Asunción o Idaira lo ven como maltrato. Georgina cree que los animales ya sufren bastante con el trabajo para que encima nos divirtamos con ellos. María José dice que no al arrastre, que es maltrato. Richard cree que considerar deporte algo donde quien corre y tira del peso es el animal, pues que le plantea dudas. Oscar dice algo bastante parecido. ¿Quién está haciendo deporte ahí? Tan deporte como el sillón ball, dice Cande, en un tono algo más irónico. José Antonio pondría a los bueyeros a tirar de los bueyes. Juanca nos manda un artículo que escribió en 2015 en contra del arrastre. Es muy duro. Entre otras cosas, Juanca dice que es una tortura y que está muy bien quejarse de las corridas de toros, pero antes tenemos que mirar a lo que tenemos aquí en las islas. Muy diferente piensan María Eugenia, que dice que toda la vida los
lo ha visto como deporte. Y Ángel, ojo a su comentario, que nos ha comentado que ve más maltrato en una romería con calor, poco espacio y cientos de personas curioseando que en el arrastre. Son muchas las respuestas, como pueden ver, seguimos esperando más y seguro que alguna de ellas puede dar lugar a más debate. Marta. Efectivamente, muchísimas gracias, Carlos. Hasta Seguimos luego. con el debate abierto, dado pues la cantidad de respuestas que hemos recogido esta mañana. Ya lo preveíamos porque este asunto siempre da de sí. Y Sandra quería contar exactamente en qué consiste el arrastre a su juicio para que la gente sepa exactamente, los que no controlen bien este deporte autóctono, porque como tal está considerado. En realidad lo que ha contado el compañero Centurión es interesantísimo, porque la mayoría de las manifestaciones en Facebook de la gente son quejas de que lo consideran maltrato, ¿no? En realidad yo creo que no tenemos que estar aquí para decir si es maltrato o no, si hay que prohibirlas o no. Están, y lo que hay que es mejorar la situación del animal. El arrastre en realidad son 30 segundos donde un animal realiza 70 metros de distancia cargando 6 bolsas de 100 kilos en una corza de madera y va haciendo realmente ese recorrido, ¿no? Con un ganadero que va con una vara y le vas usando para que el animal corra, ¿no? Para que los dos animales corran. Efectivamente, ¿quién hace deporte ahí? Pues realmente el deporte, que es verdad que está considerado deporte, eso tampoco hay ninguna duda, pero lo que sí hay que ver es si en realidad eso es un sufrimiento para ese animal. Lo que sí tenemos que tener claro es que una cosa es el arrastre en Canarias y otra cosa muy distinta el arrastre por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Ahí sí que había que hacer claro, porque en el País Vasco, señor Llorens, sí que es muchísimo más duro. Si comparamos estos dos deportes, en el País Vasco incluso han tenido que paralizar algunas de las competiciones. Bueno, yo trato de hablar de lo nuestro y para que mis amigos vascos no se molesten mucho, ¿no? Pero en todo caso es verdad que son dos realidades deportivas totalmente diferentes, ¿no? Porque está considerado como deporte. En Canarias es un deporte corto, explosivo, en donde el animal, bueno, digamos que tiene un gasto de energía importante, pero yo creo que está bastante reconducido, ¿no? Bastante equilibrado. No se produce castigo del animal porque la vara es una vara de control, de marcar por dónde hay que ir, no se pincha el animal, por lo tanto es el sufrimiento propio de una actividad física para un animal que genéticamente, por fenotipos y genotipos, está dotado para esa actividad, ¿no? Por lo tanto, lo importante es, insisto, es reglamentarlo adecuadamente, el transporte, el traslado, la propia actividad deportiva. Y yo considero que si logramos hacer esto con la nueva ley, y lo vamos a lograr, es una actividad que puede permanecer en el tiempo para que podamos seguir disfrutando de algo que es propio de la cultura canaria. Lo que pasa, don Antonio, que queda un poco incoherente, está redactando una nueva ley de protección de los animales y que esa ley en realidad abogue por una Canarias libre de maltrato y por, en realidad, suspender todas aquellas actividades con animales que conlleven sufrimiento y, sin embargo, estar debatiendo sobre el arrastre de ganado sí o no. En realidad, entiendo que es otra de las materias que debería abogar la ley por, en realidad, si no prohibirla, corregirla muchísimo más. Yo creo que la gente tiene que entender que el maltrato es antes, durante y después, es decir, que se puede dar en todas estas estadios, que el estadio del embarque es fundamental porque, en realidad, los ganaderos no tienen esas aulas ganaderas que son fundamentales para que los bueyes se suban en la dársena y sean elevados mecánicamente hasta el camión. Son subidos de otra forma más irregular. Lo mismo pasa con el embarque cuando acaba la romería, cuando acaba el arrastre. Es decir, hay situaciones que no nos damos cuenta y que son tan importantes como el propio desfile, como el propio sufrimiento, como estamos hablando del sobreesfuerzo. Si la ley señala que los animales, porque lo dice la nueva, la antigua no, o sea, la que tenemos actual no lo dice, pero la nueva señala expresamente que todas aquellas actividades con ganado bovino que tengan un sobreesfuerzo no pueden realizarse. Habrá que ver si entendemos lo que está ahora mismo, lo que estamos viendo aquí, si estos bueyes están realizando un sobreesfuerzo o no. Pero bueno, por lo menos el legislador nos permite ahora sí hacer unas pericias veterinarias que muy bien podría luego ser, bueno, pues condicionantes para ver si estas actividades se pueden realizar o no. Respecto a si Santa Cruz ha hecho bien en decidir este arrastre o no, pues a mí me parece una decisión coherente con una Santa Cruz libre de maltrato, sin llamar maltratadores a los ganaderos y sin decir que esos animales están maltratados concretamente en ese momento, ¿no? Que no es un maltrato explícito. Pero me parece una situación muy coherente en Santa Cruz de Tenerife, que es una ciudad que está, en principio, entendiendo que el bienestar animal está muy por encima de la tradición. Apuntaba antes el viceconsejero precisamente que a partir de que esté la nueva ley en vigor, pues ya estará contemplado toda esta consideración, por ejemplo, en cuanto al arrastre, y todos los municipios tendrán que adaptar también sus normativas. Sus ordenanzas tal y como recoge la ley, ¿no? Al final estamos construyendo una ley que está ya en la última parte de la vía administrativa para pasar a lo que es la vía parlamentaria, ¿no? Estamos en el momento previo a enviar la
ley al Consejo Consultivo de Canarias, ¿no? Es una ley en la que se le ha dado participación a todos los colectivos de Canarias. Tengan en cuenta que ha recibido el anteproyecto 9.067 alegaciones. De hecho, estamos hablando de la ley que más participativa, pero sí, con diferencia. ¿De cuántas se han hecho en Canarias? Todas, con una diferencia abismal, ¿no? Y evidentemente esta ley aboga por una Canarias libre de maltrato, sin lugar a dudas, ¿no? Ya la ley del 91 fue una ley muy novedosa y esta lo es también. No hay una ley en el Estado que llegue a este nivel, ¿no? Y lo que se trata es que de definir bien algunas líneas fronterizas, como pueden ser la utilización de animales en romería. A mí no me gusta ver en una romería una carreta con 30 personas encima, un fogón, un saco de carbón. Eso hay que reglamentarlo, eso hay que ordenarlo adecuadamente. ¿En la ley? Una parte lo hará, no tanto la ley como su desarrollo reglamentario y las posteriores ordenanzas municipales, sin lugar a dudas, ¿no? Estas son cuestiones que hay que debatir, evidentemente, pero cuidado, tenemos que marcar claramente cuál es la línea fronteriza, porque yo me niego a llamar maltratadores o algunas actividades que sean inherentes al maltrato animal, porque yo creo que no lo son. Estamos de acuerdo que hay que buscar una línea entre medio, Marta, porque, bueno, entre prohibir y que las cosas queden como están, pues hay siempre un término medio, ¿no? Durante las romerías podríamos hacer, como planteó en su día Grupo Animalia, una especie de descansaderos para que los bueyes estén allí parados, abreven, y bueno, y el control veterinario antes y después de las romerías, igual que debería haber control veterinario antes y después del arrastre de ganado. Importantísimo, porque la ley, por ejemplo, plantea que no puede haber dopaje en los animales ni en ningún espectáculo. No estoy señalando ni manifestando que haya dopaje en el arrastre, pero para evitar cualquier tipo de suspicacia e incertidumbre, lo que tenemos que hacer es esos controles veterinarios exhaustos de los animales. ¿Por qué? Exhaustivos. ¿Por qué? Porque el control exhaustivo de los veterinarios y toda aquella manipulación regular del animal va a generar precisamente que esos animales estén más controlados y que la gente acepte no solo el arrastre, sino las romerías. Como muy bien dice don Antonio, es muy incómodo en una romería estar viendo un animal babeando por estrés, atado a un palo por la nariz en una anilla, que ha bajado la romería de Orotava 2 veces y lo han vuelto a alquilar, con 15 personas encima haciendo un asadero. Eso es terrible y eso hay que regularlo. Si eso queda regulado, bueno, pues ahí sí que vamos por el buen camino, y entiendo efectivamente, como dice don Antonio, que la ley ya señala 4 cositas interesantes: la cuestión de la vara metálica prohibida, la cuestión del sobreesfuerzo, la cuestión del transporte y la cuestión de la atadura. Bueno, pues son 4 cositas, y el dopaje, 5 cositas, claro, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Pues era una de las cuestiones que incluye esta ley. Ya apuntaba el señor Llorens que va a ser una ley que tenga una Canarias libre de maltrato, con todas estas medidas que se están tomando, incluso para cuestiones tradicionales tan arraigadas, para ir modificándolas conforme a los tiempos, porque eso hay que adaptarse de alguna manera, es lo que se pretende, ¿no? Sin lugar a dudas, y respondiendo al interés general, una nueva sociedad, que no es la sociedad del año 91, que es la fecha de la anterior ley, unas nuevas demandas sociales, respondiendo al interés general, respondiendo a lo que es nuestra cultura, nuestra identidad, y no marcando líneas fronterizas que nos hagan cometer errores de los que evidentemente nos arrepentiremos en el futuro, sin lugar a dudas. Y podemos hablar también de lo que va a suponer esta ley. Decía que todavía se está en el trámite final, en la vía administrativa, una vez que se presentaron toda esa cantidad enorme de alegaciones, que imaginamos que a Sandra también le satisfará mucho, porque significa que es un asunto de especial sensibilidad social. El hecho incluso de que haya tenido tantas alegaciones es significativo, ¿no? Bueno, absolutamente. Además, hay muchísimas alegaciones, por ejemplo, en la situación incluso del gato feral, de la adaptación de los proyectos SES para que sean incluidos en la ley. Realmente hay alegaciones de todo tipo, pero lo que está claro, Marta, es que en la calle hay una sensibilidad ahora mismo que está ahí, que lo hemos visto hoy, que nos lo ha comentado el compañero Centurión con las manifestaciones en torno al arrastre, ¿no? Que la gente ya ve sufrimiento en muchas cosas donde antes no los veía. Realmente la línea tendente, la evolución es efectivamente que los animales no están para nuestro divertimento, que los espectáculos deben estar libres de animales, y que eso es la línea tendente, que mientras y durante estamos teniendo espectáculos con animales, lo será entonces con todas esas actividades, como muy dice don Antonio, de alguna forma controladas, ¿no? Y eso es lo que está intentando la nueva ley. Y ya para la siguiente, la de nuestros hijos, que ellos ya prohíban lo que quieran, ¿no? Pero yo creo que cada cosa va teniendo además su avance, ¿no? Ahora es impensable muchas cosas, como muy bien decía don Antonio, del año 91. Así que, bueno, pues por eso el legislador en este caso ha apuntado mucho más fino respecto a lo que es el ganado bovino y las actividades, ¿no? Claro, pero todavía queda un poquito, y hay que, como decimos, reglamentar esa ley de alguna forma óptima y sobre todo armonizar la seguridad de las personas en las romerías y arrastres de ganado, en el transporte,
armonizar con el bienestar animal y lo que es la tradición, porque la armonía con la seguridad ciudadana es fundamental. Que siempre lo decíamos, ¿no? Unos camellos en una cabalgata que vienen estresados de Lanzarote no puede ser seguro para las personas. Un arrastre de ganado o una romería donde los bueyes están permanentemente estresados no es seguro para los niños. Y estamos además hablando de un transporte que se realiza en un transporte no óptimo ni idóneo, y que vas detrás en el coche en la autopista y te ves aquellos bueyes que la cruz del buey sobrepasa la dársena lateral. Eso es inseguro para todos y por tanto tenemos que controlarlo. Y en cuanto a la nueva ley, señor, ¿de qué cuestión está más satisfecho de todo lo que vaya a salir ahora? Hombre, cuando ya sea una realidad, ¿qué es lo que cuesta tanto trabajo? Fundamentalmente el proceso participativo. Es una ley que ha dado mucho trabajo, como todas las leyes, pero al tener un proceso participativo mayor, evidentemente ha habido que analizar muchas más cosas, muchas más aportaciones, ha habido que coordinar unos artículos con otros, porque en ocasiones se plantea una cuestión en un artículo que contraviene otra, y en ese sentido el proceso participativo ha sido esencial, no ha sido fundamental. Además, hemos profundizado mucho en lo que es la adaptación de la visión que la sociedad tiene con respecto a los animales, que no es la misma, insisto, que en el año 91, que no será la misma que en el año 2050. Por ejemplo, de lo más básico, que es la mascota habitual, que es la de un perro, un gato, sí, ahí se ha avanzado muchísimo. Muchísimo, también. Muchísimo. Incluso hoy en día se plantea un número límite de animales de compañía en una vivienda. Sí, sobre eso quería hablar, que claro, ahora se va a plantear incluso pues saber el número de animales que puede tener una vivienda. Claro, yo entiendo que también habrá que posibilitar que no es lo mismo un entorno rural que urbano, que una casa unifamiliar, que una comunidad de vecinos, pero son cuestiones en las que antes no se pensaba y que ahora evidentemente se piensa, porque no es una ley solo de defensa de los animales, no es una ley de animales de compañía, sino también de tenencia, ¿no? Por lo tanto hay derechos y también hay deberes. La gente tiene que saber que cuando pasea a un perro por la calle tiene que ir amarrado convenientemente, si es un perro potencial, una raza potencialmente peligrosa, tiene que llevar un bozal. Y, el civismo, como claro, siempre, el civismo, efectivamente, ¿no? Y poder vivir en comunidad. Pero sobre todo atender a los intereses generales y, como siempre he dicho, una Canarias libre de maltrato, sí, eso es fundamental, ¿no? Y bueno, intentar que las tradiciones reales que se deban mantener, se mantengan. Insisto mucho en las tradiciones reales canarias, claro, que se deban mantener. No todas las tradiciones son objeto de mantenerse, sino las que realmente nos identifican como un pueblo singular. Porque yo insisto mucho, hay una imagen falsa que algunos colectivos han dado, o algunas asociaciones, colectivos han dado de Canarias como un territorio especialmente cruel con los animales. Que de eso le iba a hablar, porque es verdad que algunas páginas web hablan de eso. Ese es un grave error. Ese es un grave error y yo eso sí lo quiero decir. Canarias se identifica por ser un pueblo digno, un pueblo amante de la no violencia a lo largo de su historia, siempre, ¿no? Que haya focos muy reducidos en donde la violencia sobre los animales ha sido un elemento característico, es evidente. Eso ha sucedido aquí, en Alemania, en Suiza. En Suiza, por ejemplo, hay un espectáculo anual que son bueyes que cargan uno contra el otro, ¿no? Sí, bueno, y es un país tan civilizado. Creo que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Claro. Porque desde Península también se nos critica, yo que asisto a congresos continuamente, enseguida la gente se echa manos a la cabeza cuando ven que son Canarias, enseguida que si las peleas de gallos, pero es que cada uno tiene lo suyo. Valencia tiene pues el correbous, claro, todo el mundo tiene algo, ¿no? Lo que sí quiero decir es que para mí un entorno rural como el que tenemos ha generado que de alguna forma la manipulación de los animales sí que sea irregular y que sí se pueda denominar una especie de maltrato en Canarias. Es decir, tenemos gremios como los ganaderos, camelleros, cabreros, que no han hecho precisamente una manipulación demasiado correcta de los animales. O sea que yo no estoy de acuerdo para nada con don Antonio en ese como se está diciendo, va a la mejora. Sí, claro que sí, pero porque efectivamente todos al final lo que ayer nos parecía regular hoy nos parece mejor, obviamente, porque si no, no podríamos seguir, ¿no? Pero eso no quiere decir que no considere que Canarias en un momento dado no sea un sitio demasiado óptimo para los animales. Yo soy bastante crítica con la nueva ley, de todas maneras. Yo creo que hay cosas que se han hecho bien. Por ejemplo, me siento realmente satisfecha con ese artículo que señala la prohibición de los establecimientos circenses con animales domésticos y salvajes. ¿Por qué? Porque es la segunda comunidad autónoma en España que vamos a tener esa prohibición. Ahora mismo solo está Baleares, que además se acaba de levantar la suspensión de esa ley, y Canarias, ¿no? Si todo queda en el Parlamento como ha de quedar.
y Murcia o Cataluña o Galicia tienen los espectáculos circenses prohibidos única y exclusivamente con animales salvajes. Es decir, que ahí, por ejemplo, sí somos de alguna forma pioneros, ¿no? Hay cosas muy buenas en la nueva ley, pero luego hay omisiones que yo soy muy crítica con esas omisiones, incluso con las sanciones aparejadas a las infracciones, me parecen ínfimas y ridículas, y yo creo que contra el maltrato hay que luchar con dinero también. Como nos queda poco tiempo para ver esa ley ya hecha una realidad, pues vamos a volver a invitarlos seguramente para hablar de este asunto una vez que esté aprobada. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Antonio Llorens, viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia. Sandra Barrera, abogada. Un placer, como siempre, que haya estado con nosotros. Presidenta del Grupo Animalia. Gracias a los dos. Hasta la próxima.